para mí también un gran honor poder presentar a la presidenta del Instituto Mexicano de Tanatología, la licenciada Teresita Tinajero Fontán, que ella es nacida en la Ciudad de México y es maestrante en comunicación y desarrollo humano. Es conferencista a nivel nacional e internacional, con más de 30 años de experiencia en apoyo, acompañamiento y consejería tanatológica, con reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora y presidente del Instituto Mexicano de Tanatología C e Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Tanatología SC. Es miembro honorario del Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa C, miembro fundador de la Fundación Roque para Enfermos de SIDA y miembro del Consejo de Los Ángeles Music Center. Autora del libro Tanatología para Todos, un camino para enfrentar el sufrimiento humano. También ha escrito diversos artículos en las memorias del Congreso, de los Congresos Internacionales de Tanatología, miles de horas de capacitación y miles de entrevistas y conferencias que ha impartido a lo largo de estos más de 30 años. Yo le cedo el micrófono y pantalla a nuestra presidenta, la licenciada Teresita Tinajero Fontán, donde nos va a platicar sobre las pérdidas significativas a lo largo de la vida. ¿Son todos suyos, licenciada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es para mí un gusto enorme estar esta tarde con ustedes. Desgraciadamente, Pati Solís tuvo ese contratiempo de que están bloqueados los accesos para acá, para la oficina, pero aquí estoy yo, encantada de estar con ustedes hoy por la tarde. Bueno, pues vamos a platicar sobre las pérdidas significativas a lo largo de la vida. Todos vivimos pérdidas, absolutamente todos. ¿Y qué son las pérdidas? Me puedes decir, es dejar de tener lo que poseía por distintas causas. Eso es perder. Es no lograr lo ansiado, es sufrir un daño en lo material o en lo espiritual, equivocar el rumbo del camino y sufrir un deterioro en la salud. Viene de la palabra perdere, que es del latín, como vienen muchas palabras nuestras en el español. ¿Qué pasa cuando pierdes algo? Te puse, por ejemplo, equivocar el camino. ¿Qué te sucede cuando estás caminando, cuando estás manejando, cuando estás yendo a un lugar que no conoces y te pierdes? Puedes ir en el coche o puedes ir caminando. Si es durante el día, te causa menos problemas. Pero si por algo te pierdes, y estoy hablando de que es equivocar el rumbo del camino, te pierdes y es la tardecita, es la nochecita, te da miedo. ¿Por qué? Porque es miedo a lo desconocido. Como vamos a hablar aquí de todas estas pérdidas que vivimos a lo largo de la vida, quiero que sepas cuando, y no estoy hablando de perder la vida, estoy hablando de estas pérdidas cotidianas, de, caray, invertí en la bolsa y perdí dinero, o perdí el trabajo. Eso es de lo que hablo, de las pérdidas cotidianas, ¿no? Si me voy a la cuestión económica, la pérdida es cualquier daño en los recursos personales, materiales o simbólicos con los que has creado o has establecido un vínculo emocional. Esto es lo que nos dice John Harvey y Jan Weber. Pero, ¿qué sucede con las pérdidas? La pérdida, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que me encanta. Yo tengo un anillito que me regaló mi abuelita y mi abuelita ya se murió. Este anillito cuesta 50 pesos, no más. De repente, en una ciudad con tantos problemas como la Ciudad de México, voy en el camión, entran a asaltar y me quitan mi anillito. Pero también me quitan un billete de 500 pesos que yo traía
y me quitan el celular. El celular vale mucho dinero y tenemos actualmente una dependencia enorme del bendito aparato. Los 500 pesos, Chihuahua, caray. Me duele, pero el que me hayan robado mi anillito que me regaló mi abuelita de 50 pesos, este es el dolor muy grande, porque yo establecí un vínculo emocional con ese anillito. Los 500 pesos, caray, desgraciados, que se robaron mi dinero. Mi teléfono igual, pero esas dos cosas las voy a poder recuperar. Lo que no voy a poder recuperar es el anillo de 50 pesos, ¿eh? El que tiene un valor económico mucho más bajo, pero que me duele enormemente porque nunca lo voy a poder recuperar. Eso es a lo que me refiero con este sentimiento, esto que ha sido lo que le da el valor emocional, sentimental a la pieza. Pues también podemos decir que pérdida es privación de una posesión. Ya te puse el ejemplo, me asaltaron y me robaron el bendito celular. O iba yo a recibir tal cosa y resulta que no la pude recibir. Esas son las pérdidas. Ahora, ¿con qué relacionamos pérdida? Porque pérdida tiene de verdad lo utilizamos esa palabra para muchas cosas, tiene un espectro amplísimo. Relacionamos pérdida con muerte. Es que perdí a mi papá, perdí a mi perro, perdí a mi hijo. Con ausencia, la pérdida te trae ausencia. También con desolación. ¿Cómo no voy a estar desolado? ¿Cómo no voy a estar enojada? ¿Cómo no me va a causar dolor si se acaba de morir? Tuve la pérdida de la vida de un ser amado, de un ser cercano. Lo relacionamos pérdida con eternidad, porque a pesar de que tengas convicciones religiosas, católicas o cualquier otra religión, al final del día todo es a la eternidad. Se va y reencarna en en un animal, dependiendo cómo haya sido su comportamiento en la vida, o, ¿sabes qué? Se murió y como fue una buena persona, y si no fue tan buena igual, porque piensas, ay, es que tuvo un arrepentimiento en el último momento, Dios es tan grande, tan poderoso, tan bondadoso, que está en la eternidad, que está en el cielo. La pérdida me causa angustia. Oye, tengo pérdida de la salud. Me acaban de diagnosticar un cáncer de seno. Me da angustia el pensar, no hay confrontación con muerte, simplemente me da angustia saber que tengo esta enfermedad. O como te dije antes, el equivocar el rumbo en el camino, me da angustia, me perdí y me da angustia que no sé a dónde voy a llegar. Además, la hora, ya voy a llegar tarde, esto me causa un problema y me da angustia. Las pérdidas me dan tristeza, claro que sí. Es que caray, ¿cómo fui a perder o cómo me fueron a robar el anillito de mi abuela? Cuando a alguien le diagnostican una enfermedad, cuando es un padre o una madre y que a su hijo o a su hija le diagnosticaron, oye, tienes 7 años, caray, y le diagnosticaron un cáncer de riñón. Tengo una tristeza enorme, tengo una desesperación terrible porque no sé cómo actuar, no sé qué hacer para apoyar a esta criatura. Este chiquito o esta chiquita me causa mucho sufrimiento
el que esté viviendo esto. También la pérdida me da nostalgia, me da autorreproche. Oye, yo tengo pérdida de la salud, estoy teniendo este efisema pulmonar con este cáncer de pulmón, me autorreprocho, yo sabía que no debería de fumar, que el cigarro trae cáncer y no dejé de fumar, lo seguí haciendo. Me causa desconcierto, no sé qué carambas va a pasar con mi vida, no sé qué carambas va a pasar con la vida de mi hijo, etcétera. Entonces, todas estas palabras y tienen un vacío enorme en el alma te deja una pérdida. Y también irreversibilidad. Entonces, esto es nada más para que ubiques, para ver todo lo que va relacionado con una pérdida. Ahora, hay pérdidas que son naturales, hay pérdidas que no son naturales y además de esa clasificación, hay pérdidas que son súbitas y hay pérdidas que son predecibles. Una pérdida súbita, aquí te puse, es un accidente de coche. Resulta que salí en la mañana o simplemente salí en la mañana y al cruzar la calle me atropellaron y me morí. O atropellaron al otro y murió. O lo atropellaron y no murió, pero va al hospital. Esa es una pérdida súbita y es una pérdida súbita de la salud. Y la pérdida predecible es el ejemplo que yo te daba de mi fumadita. Oye, yo encantada la vida echándome el cigarrito cuando sé el daño enorme que ocasiona. O una pérdida predecible es, tengo un problema de diabetes. Me están diciendo, me ha dicho el doctor que no debo tomar azúcar. No, hombre, pero no únicamente no tomo azúcar. Me he hecho una cuba, una Coca-Cola así cargadísima de azúcar, con ron de caña y me encanta mi cubita. Pues, ¿qué es lo que sucede? Es una pérdida predecible porque la diabetes se te va a disparar. Entonces, te decía yo de los tipos de pérdidas, de las pérdidas naturales, de las pérdidas que son las súbitas y las que son predecibles, pero además hay tipos de pérdidas materiales y no materiales. Las materiales es la muerte de un ser querido. Caray, eso es una pérdida enorme. Y después de hablar de las pérdidas, te voy a llevar a que todas las pérdidas, por todas las pérdidas se vive un duelo. Por supuesto que el duelo va en relación al tipo de pérdida. La muerte de un ser querido, una amputación. Hoy estaba viendo un caso de un muchachito de 14 años que estaba jugando fútbol, le dan una patada, resulta que tiene osteosarcoma, se le rompe la pierna, lo llevan al hospital y ahí es donde descubren que tiene osteosarcoma. Este muchachito de 14 años tiene ahorita la pierna enyesada, pero la semana próxima le van a quitar el yeso y desgraciadamente le van a amputar la pierna para al día siguiente empezar con quimioterapia. Y la quimioterapia trae efectos secundarios, pérdida de pelo, náuseas, vómitos, etcétera, por lo que tendrá que permanecer más en el hospital. Aquí son distintas pérdidas que tiene este muchachito. No creas que por muchas pérdidas se hace, como digo yo, se lleva a cabo un duelo a lo bestia, un duelo grande. No, por cada
pérdida se vive un duelo. Y aquí me estoy refiriendo a amputación. Hay pérdidas, ya quedamos materiales, robo o extravío. Te robaron el celular o, caray, se te olvidó el celular, lo dejaste en un X lugar y se lo robaron. Uno es que lleguen y te lo quiten y la otra es que lo dejas y se perdió. Se lo robaron. Esto que acabamos de vivir, el simulacro, que vamos de los temblores en México, los terremotos en México, hay pérdidas por desastres o siniestros. Yo cuando oigo que dicen, oye, no hombre, pero no hubo pérdidas mortales, no caray, pero perdió todo. No tiene casa, no tiene departamento, no tiene nada de los recuerdos de su vida, no tiene fotografías, no tiene nada. Se quedó sin nada. Pues es un duelo enorme, enorme el que se vive. Y las pérdidas, la pérdida por enfermedad. Eso es esos son algunos tipos de pérdidas. Y vamos a hablar de las pérdidas naturales. Las pérdidas naturales son aquellas que vivimos todos los seres humanos de forma natural, pero ni siquiera nos damos cuenta que vienen. La primera pérdida natural es el nacimiento, ¿sí? Cuando ese bebé está en el seno materno, que está con todo así, la temperatura ideal, se alimenta a través del cordón umbilical, hace pipí, hace popó, todo funciona perfecto. Cuando nace, que pasa por el canal para salir al mundo, que tiene que pujar, y cuando sale de esa temperatura maravillosa en la que estaba, y no nada más, o sea, sale y muchas veces, además, ¡pum! Vale, le dan una palmadita en la espalda para que respire. Y además lo empiezan a limpiar, lo pesan o la pesan, dependiendo, ¿no? Si es niña o niño, y luego le ponen ropa. Cuando esto es una pérdida natural, porque dejó de estar en un ambiente que le era todo agradable, no quiere decir que el mundo no va a ser agradable. Lo que es que se va a enfrentar a algo diferente. Y ahí es cuando viene el duelo, que es la readaptación a una nueva vida sin lo que se tenía. La pérdida de la infancia, ese paso de la infancia a la adolescencia, cuando deja de ser el niño y la niña y ahora ya está viviendo todos estos asuntos con las hormonas están arriba o están abajo y es una cuestión que ni ella misma se entiende ni él mismo se entiende. Empieza con toda esta cuestión del vello púbico, del vello en las axilas o en las piernas. Está acostumbrándose a un mundo diferente, a una vida diferente. Por un lado, le hace los ojos de santo a la mamá, yo digo ojos de santo cuando le hacen así, que dicen, en tu época era esto, pero en otros momentos viene y se le pega porque está viviendo ese cambio, que es deja la infancia y se va a la adolescencia. Y lo mismo sucede de la adolescencia a la adultez. Oye, ya deja de ser la persona de los 13, 14, 15 años y ya a los 19, que termina la adolescencia, empieza la adultez. Y voltean y dicen, oye, pero si tú ya eres un adulto, no puedes tener esas reacciones. Además, en esta etapa es cuando se elige desde la carrera, a lo mejor algunas personas se casan. Yo te voy a decir que yo estoy totalmente en contra de que las personas se casen antes de los 28 años.
porque no tienes la madurez, porque no conoces, pero pues cada cabeza es un mundo. Y luego de la adultez a la vejez, oye, cuando te dicen, según la Organización Mundial de la Salud, un viejito es una persona de 60 años. Ahí estoy yo ya. Y cuando volteas y dices, híjole, caray, más que me funciona muy bien con los descuentos y todo eso, pero es un cambio, es cuando ya te vas preparando a decir, bueno, ¿cuántos años más voy a estar bien? Estas son algunas de las pérdidas naturales, ¿no? Y vamos a hablar, ahorita aquí te puse las pérdidas y una cosa muy importante es el inicio y fin de la vida escolar. ¿Por qué? Cuando el chiquito está en su casa, no voy a hablar ahorita de las guarderías cuando el niño empieza la guardería cuando tiene ciertos meses de edad, pero además pues fueron ya no hay, se supone, guarderías, ¿no? Pero empieza a ir y va a preescolar y lo lleva la mamá al colegio. Aquí hay pérdidas para los dos. Para empezar, la mamá se saca muchísimo de onda porque esta criatura, este niño de 2 años o de 3 años, pues está rompiendo el cordón umbilical. Ya empieza una vida fuera de la vida de la mamá. Y la mamá vive esta pérdida y se preocupa. La otra, otra pérdida, el niño también vive una pérdida, porque deja de estar en casa, de ser el rey, de ser el príncipe de la casa, y ahora va a un lugar que al principio le cuesta. Oye, y mi mamá, y llora, y además tengo que estar con otros niños de la misma edad, y tengo que aprender a compartir. Oye, estos son mis lentes, pero yo no te los quiero prestar a ti. Y el niño es lo que tiene que hacer. Este es su juguetito, ahora tienes que compartir. Y si está en el colegio, bueno, aquí hay que compartir. Es cuando empieza la cuestión del preescolar, ¿no? Y cuando termina, yo me acuerdo perfectamente cuando terminé preparatoria, que estábamos encantados, yo fui a un colegio religioso, colegio de monjas, y estábamos encantadas, ya terminamos prepa y nos vamos a la universidad y todo. Pero cómo llorábamos. Estábamos muy tristes porque pasamos de esta apapacho, de este estar en el mismo colegio con las mismas compañeras, ahora a otro ambiente que es el universitario. Y el noviazgo, ¿qué te puedo decir? Cuando alguien corta con el novio o cuando la cortan, cuando tenía una ilusión de que este era el rorro que quería yo, mi compañero, y de pronto le dice, ¿sabes qué? Que necesito tiempo porque no estoy tan seguro. Pues ahí hay una pérdida enorme, porque es ella o él, y depende quién corte la relación, es quien queda más lastimado. Y es muy curioso, pero cuando se van a casar o cuando se van, ahora que se usa tanto, el vivir juntos, ¿no? El que dice, sí, estoy encantada, estoy encantado, estoy súper enamorado, ella es la persona que yo quería en mi vida. Pero, ¿por qué son las despedidas de solteros o las despedidas de solteras? Para que sepas y te prepares a un tipo de vida diferente. Y a veces ese cambio es fuertísimo, porque una cosa es cada quien vivir en su casa y vernos y todo, a la otra es vivir juntos. Se vive un duelo porque dice, ay caray, esto ya es para toda la vida. Y lo del nido vacío, que es esa que vivimos después de que llevamos tantos años de ser padres o madre soltera, pero que tienes a los hijos juntos y de pronto se casa uno, de pronto el otro se va a estudiar a otro lado y el otro se puede ir a vivir a otro lado porque ahí consiguió trabajo. Este nido vacío, el cuando se levantan y dicen, ay caray, ¿qué voy a hacer?
porque toda mi vida era dedicada a mis hijos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, hagamos cosas para nosotros, para nuestra propia vida, no vivir en relación a los demás. Por supuesto que tienes que ser una buena madre, que tienes que ser un buen padre, pero tienes que tener tu propia vida. No puedes ni debes vivir a través del otro. Bueno, ¿y qué te digo cuando es la pérdida del trabajo? Cuando de repente te habla tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Que vamos a hacer un recorte de personal y desgraciadamente te tocó a ti. Cuando dices, no, no puede ser, yo necesito este trabajo, justo acabo de dar un enganche para una casa o justo tengo que pagar las colegiaturas de los colegios de mis hijos. No, es una pérdida enorme la pérdida del trabajo. Y la jubilación, el señor o la señora estaban acostumbrados a que se levantaban en la mañana, se iban al trabajo y ya contaban los días, contaban el tiempo para la jubilación. Y a la hora que se jubilan dicen, ay, caray, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esto va en relación a lo que te acabo de decir. Tiene uno, aunque tengas pareja, aunque tengas esposo, aunque llevas muchísimos años de casada o casado, aunque tengas hijos, tienes que tener cosas propias. Tienes que vivir tu vida sin los demás. Esto es algo muy importante. Y seguimos con las pérdidas. Hay ciertos tipos de pérdidas simbólicas o de naturaleza psicosocial. Una es la pérdida de estatus. ¿Y sabes cuál es muy difícil? El médico. El médico que está acostumbrado a estar de este lado, viene el paciente, lo atiende, le dice, lo dirige, etcétera. El paciente confía plenamente en su médico. Pero la pérdida de estatus es cuando el médico, y esto es un ejemplo muy fácil, el médico se vuelve el paciente. Cuando el médico depende de otro médico para que lo guíe en el tratamiento y en la forma que debe de actuar. La pérdida también de trabajo, que si estaba en una dirección o estaba en cierto nivel y ahora pierde el trabajo y tiene que entrar a laborar a otro lado y está en un estatus más bajo. Y la pérdida de libertad. Esta pérdida de libertad es cuando, y de verdad, los duelos en las personas que están en prisión son enormes. No tiene la posibilidad de salir. Y además, el tiempo que tardan en sentenciarlo es muy grande. Entonces, la pérdida de libertad es terrible. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿a qué edad quieres vivir? Y me vas a decir, ¿sabes qué? Mientras esté bien de mis facultades mentales, sea independiente y autónomo. Pero ¿qué sucede cuando pierdes la independencia? Cuando, vamos a decir, como el caso que te puse de este muchachito de 14 años, con la amputación de la pierna, no quiere decir que se va a morir de eso, pero pierde independencia hasta que le ponen la prótesis y hasta que aprende a caminar con esa prótesis. Oye, nadie queremos, imagínate tú que te rompes una pierna o que te rompes los brazos y necesitas que alguien te ayude para que puedas tomar un vaso con agua, para que te puedan servir agua o que te puedan ayudar a comer. Es dolorosísima la pérdida de independencia. Y te platicaba yo de la ruptura de un noviazgo. Pues es la pérdida de una ilusión. Yo tenía la ilusión de que me iba a casar, de que
y es este rompimiento que hay. O yo tenía la ilusión como madre, como abuela, de ver a mi hijo o de ver a mi nieto graduarse de sexto o graduarse de prepa y resulta que me acaban de diagnosticar una enfermedad, que es una enfermedad terminal, y no voy a poder ver que mi hija se case. No la voy a poder ver vestida de novia. Esa es la pérdida de una ilusión. Y la pérdida de identidad es lo que ninguno queremos vivir, el de la cama 18 o del CA de CEN. Queremos llamarnos, yo quiero seguir llamándome Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán. Ese es mi nombre. Yo no quiero que me digan la de la cama 18 o de la cama 126, porque sentimos que es una pérdida de identidad. Ahora, aquí te voy a poner un ejemplo que me encanta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando cambiamos de actividad laboral es porque nos dan una promoción, porque nos imagina que trabajas para cierta compañía y te dicen, oye, fíjate tú que vemos que te has desempeñado muy bien y te queremos dar la oportunidad de tener un mejor trabajo, un puesto mucho mejor y un sueldo mucho mejor. Y te vas a ir a vivir a Chihuahua. Este cambio de actividad laboral que es muy bueno, es una promoción, vas a tener mucho mejor puesto y mucho más salario. Y te vamos a dar en Chihuahua una casa para que vivas. Aquí sabemos que pagas renta, allá no vas a pagar renta. ¿Ok? Y tus niños se van a tener que cambiar de escuela. Estos 3 primeros puntos de los que te estoy hablando, que todo es para muy bueno. Vas a ganar más, vas a estar en otra ciudad, vas a ser jefe o jefa. ¿Qué es lo que sucede? A la hora que te vas del puesto que tenías en Ciudad de México a Chihuahua, dejas a todas esas personas que ya conocías. Dejas ese trabajo que conocías muy bien y te mandan a Chihuahua a un trabajo nuevo con gente que no conoces, con gente que está molesta porque ellos creían que por cuestión natural ellos iban a ascender al puesto que a ti te están dando. Y además este chilango o esta chilanga viene de la Ciudad de México. Para las personas que nos están escuchando en otros países, quiero que sepan que a las personas que somos de la Ciudad de México nos dicen chilangos. No es algo peyorativo, es nada más la forma en la que nos describen. ¿Y qué es lo que sucede? Te vas a llevar a tu familia a este lugar, a una casa preciosa que no vas a pagar renta. Pero está dejando tu esposa a sus papás, a sus hermanos, a sus amigas y lo mismo los niños. Ese colegio al que iban y que llevaban varios años yendo, del cual son parte y sus amigos son de ese colegio, ahora tienen un nuevo colegio. Te estoy hablando de todas estas pérdidas que está viviendo la familia por mejorar. Todos los involucrados van a vivir distintos duelos. Y el duelo, como te decía hace rato, es ese dolor que tengo porque estoy dejando lo que ya conocía y es la readaptación a mi nueva vida. Por supuesto, cuando hay pérdidas por guerra o terrorismo es obvio, o sea, ya sabemos que eso sí causa un duelo enorme. Por problemas de dinero, las personas que de pronto pierden el dinero, tienen una enfermedad y de un departamento grande tienen que irse a uno chiquito porque las enfermedades son muy costosas, ¿no?
y la pérdida de logros laborales. ¿Sabes qué? Eras exitosísimo. Acabo de vivir un caso de una señora, Tatiana, casada, el esposo le diagnostican un cáncer, vive en todo el proceso de la enfermedad, muere el esposo. Ella tenía un trabajo muy bueno, logró que la empresa en la que estaban tuviera muchos éxitos, etcétera. Pero cuando ven que al día siguiente de la muerte de su esposo, hablan con ella y le dicen, ¿sabes qué? Tú tenías este puesto, vamos a bajarte el puesto y el sueldo porque X, bla, bla, bla. Y creyeron que ella iba a aceptar esa disminución de sueldo y de puesto, y ella no lo aceptó. Lo que pasa es que pensaron, ¿sabes qué? Esta viuda con 2 hijos lo va a aceptar porque no le queda de otra. Por supuesto que los demandó, ganó la demanda, pero esta pérdida de los logros laborales, de que te uso mientras me sirves y si no me sirves ya no te uso, es una pérdida enorme. Por supuesto que esta señora estaba viviendo como el duelo de la muerte del esposo, el duelo de que ahora, ¿qué hago yo para sacar a estos niños adelante de 11 y 13, de 12 y 14 años? ¿Cómo le hago con el colegio? ¿Cómo le hago? Porque ahora me quedé como madre, como una familia uniparental. Los papás ni de él ni de ella viven donde ella vive. Entonces, todos estos duelos y además me quedé sin trabajo. ¿Cómo le voy a hacer ahora en la vida? Vive todos estos duelos. Y también el duelo por separación. ¿Cómo? Es muy fuerte cuando se separan, no nada más en una pareja, en una relación amorosa de pareja, sino cuando, por ejemplo, el hijo se va a trabajar a Estados Unidos. Y hay pueblos, por ejemplo, en Zacatecas, que son casi de puras mujeres porque todos los hombres se van a vivir al otro lado, como le dicen, se van a trabajar a Estados Unidos para mandar esa enorme cantidad de remesas que nos llegan a México de todas esas personas que están trabajando en otros lados. ¿Y por qué te pongo? O sea, no hay muerte, no hay separación amorosa, es simplemente la separación física para ver qué es lo que me está, te vas para buscar una mejor vida. Lo entiendo, pero me quedo aquí sola con los niños, ¿cómo le voy a hacer? Y reencuentro que de pronto regresa el marido, ya ella y los hijos se acostumbraron a un cierto tipo de vida y te dicen, ay caray, no sé qué hacer con él. Estas son los tipos de pérdidas, ¿no? Fíjate que antes, la verdad, no se les daba importancia a las pérdidas. Y en los últimos años hay una tendencia a reconocer el valor emocional y psicológico de las pérdidas, a comprender los procesos, a estudiarlas, y es una nueva rama de la psicología que se está haciendo, y a entender el curso natural. Yo no te estoy diciendo que porque la hija cortó con el novio hay que flagelarse y sufrir y llorar, no. Y tampoco se vale que le digas, ay no, mija, un clavo saca otro clavo. Le duele, algo pasó que la cortaron, algo pasó y esto le duele. Claro, va a volver a tener, pero hay una buena vida, pero hay unas personas que les causa un efecto enorme. Lo de las pérdidas, ¿no? Ahora, las experiencias de pérdida y duelo son, que te lo he estado diciendo,
fundamentales para el desarrollo emocional de un ser humano. O sea, si no las vives, si no las entiendes, que es lo que te decía, que antes eran subestimadas, no vas a poder tener un desarrollo psicológico, emocional, normal. Es muy importante entender que vivimos estas pérdidas y que de acuerdo al tipo de pérdida es el tipo de duelo, que es lo que yo te decía. Ahora ya todos los médicos, psicólogos, etcétera, están mucho más afines a entender lo que está viviendo el paciente. Te voy a hablar rápidamente de las etapas frente a una pérdida según Elizabeth Kubler-Ross. Tengo que mencionarla. Y si estudias con nosotros el diplomado en tanatología o algún diplomado nuestro, ya las viste. Pero para las personas que no saben, Elizabeth Kubler-Ross es la pionera de la tanatología. Fue una médico psiquiatra que nació en Suiza, pero se mudó a Estados Unidos y llevó en Estados Unidos casi toda su labor. Y ella empezó a estudiar estas reacciones que tenían los pacientes ante la pérdida de salud y ante la confrontación con la muerte. Cuando el médico, como te decía hace rato, dice, ya no hay nada que hacer, ¿cómo que no hay nada que hacer? Ahí hay que entender la parte que es vivimos la parte biológica, psicológica, social y espiritual del ser humano. Entonces ella dijo que la primera etapa frente a una confrontación es la negación. La negación es un mecanismo de defensa primario y es que dice, no puede ser. No puede ser que a mí me estén diagnosticando un cáncer de seno cuando se equivocaron. Oye, yo estaba yendo a un hospital gubernamental, no hombre, estos no se midieron, seguro me dieron los estudios de otra persona. Esto trae consigo angustia y aislamiento. Creo que cuando tú tienes un problema, por más que se lo platiques a alguien, tú crees que tu problema es nada más tuyo, porque sí, es nada más tuyo. Y nadie puede entender lo que tú estás viviendo porque tú eres un ser único e irrepetible. Lo que tú vives, lo que tú sientes, es nada más tuyo. Entonces, esto de la negación lo vivimos todos porque no lo podemos aceptar. Es tan fuerte la noticia que no la podemos aceptar. La segunda etapa se llama ira o rabia. Estoy enojado, como te decía hace rato, conmigo mismo, como si sabía que tenía la diabetes, me echaba la cuba. ¿Cómo estoy yo? O sea, me da un enojo enorme que mi compadre, que es un borracho parrandero, esté sano y a mí me hayan diagnosticado este cáncer. Me enoja, me da envidia que venga mi comadre con el pelo güero y con perfectamente así con unos senos gigantes y a mí me van a hacer una cirugía radical de seno. Claro que me da envidia, claro que blasfemo contra Dios y digo, no me digas que eres santo y que eres justo, ¿por qué le mandas a mi hijo de 7 años esta enfermedad? Y luego viene otra etapa que se llama depresión, que es esta tristeza enorme y una tendencia a llorar porque no estoy pudiendo con el dolor que tengo por la pérdida. Y es cuando tú, que me estás viendo y que me estás escuchando, ¿qué es lo que pasa cuando alguien viene y te abraza y empieza a llorar? Dices, no llores, ya va a pasar, tranquila o tranquilo, por favor. Porque no sabes qué hacer. El llanto es una forma natural de sacar el dolor. No le dices, aquí estoy, te abrazo y llora. Al contrario, yo te invito a que le permitas llorar. Es mucho mejor llorar con alguien que quieres a llorar solo. Y nos pasa muchísimo en los hospitales.
que las personas se meten a bañar y ahí lloran porque no le quieren decir al esposo, a la esposa, a la mamá que tienen un cáncer. Es importante, y es ahora que se habla tanto de derechos humanos, es un derecho humano que una persona mayor de 18 años sepa la verdad en relación a su salud. Es muy importante. Me brinqué la negociación o regateo, perdóname. La negociación o regateo, todos lo hemos vivido. Es cuando, ay, Diosito Santo, te prometo ir, o Virgencita de Guadalupe, te prometo ir el 12 de diciembre o irme en una peregrinación, pero cura de este cáncer a mi hijo. Son esas mandas que hacemos, que lo que estamos haciendo es estamos negociando, y puede ser un sentimiento de culpa oculto o manifiesto. Voy a negociar algo que me cuesta, algo que me duele. Te juro que no vuelvo a tomar, pero cura a mi niño. No vuelvo a fumar. Ya sé que fumar me da un placer enorme y que es bien malo. Pero como me cuesta tanto trabajo dejar de fumar, eso te lo ofrezco a cambio de que me devuelvas algo, que es la salud de alguien. Y te decía, la depresión es esta tendencia enorme a llorar, y la última es la aceptación. Ya entendí que mi mamá está muy grave, que mi mamá se tiene que morir. Por favor, pídele a Dios que se acuerde de ella. Pídele a Dios que se acuerde de ella, pero también de mí, porque no puedo con este sufrimiento, no puedo con este dolor. Ahora, es importante que sepas que todas estas pérdidas también las viven todos los involucrados sentimentalmente con el paciente, y van de una a otra, que si está en depresión, bueno, de repente se regresa a negación y dice, no, hombre, es que ya me dijeron que en Querétaro hay unas aguas milagrosas, quiero ir a Querétaro para tomarme esas aguas. O le tengo que rezar a Santa Cordulita y estoy segura que ella me va a curar. Y es importante saber que no siempre se viven todas estas etapas. Hay personas que se quedan atadas a una y no progresan. Pero para que tú sepas, para que entiendas que cuando está en ira o rabia, cuando está enojado, no te compres el papelito del pleito. No, porque hay veces que te regaña, se está enojado y tú le contestas igual. Déjalo pasar, pero siempre con respeto. Hay pérdidas de la salud temporales. Oye, alguien le dio COVID. Se sintió muy mal, pero salió adelante. Y la pérdida definitiva le dio COVID, se le complicó con neumonía y no salió. Hay estas dos pérdidas de la salud, ¿no? Y también, viendo lo que es un envejecimiento exitoso, hay las pérdidas, y con la edad se van incrementando, la pérdida de la memoria, la pérdida de la audición, la pérdida de la vista y la pérdida de la autonomía. Por eso te pido que tengas paciencia, por favor, con esas personas que son mucho más grandes que tú, que están viviendo este duelo enorme de que pudo haber sido lo mejor trabajando, etcétera, pero ahorita está en ese proceso. Oye, es que ya te dije que hice esto y el otro. Oye, ¿a dónde vas a ir? Ya te dije que voy a ir a esto y el otro. Y es porque tiene esta pérdida de la memoria. Y es porque es repetitivo y te vuelve a decir lo mismo porque se le olvidó. Aquí necesitas tener paciencia. Necesitas entender, y por eso lo quise tratar aquí, que lo que sucede
a los ancianos, a las personas como yo, mayores de 60 años, es que vamos viviendo este deterioro físico mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. Y tú, que eres más joven, es quien nos tienes y que tienes que tratar de tener paciencia. Estamos a unos minutos de terminar nuestra conferencia. Nos quedan 3 minutos. Quiero que me digan si tienen alguna duda. Creo que nadie tiene ninguna duda, que todo quedó claro. Traté de cubrir esto que son las pérdidas y decirte lo que es el duelo, que todas las pérdidas te llevan a un duelo, que es este dolor por perder lo que se tenía y la readaptación a una nueva vida sin lo que se tenía. Generalmente me preguntan, oye Teresita, pero ¿cuánto dura un duelo por la muerte de un ser querido? Si fue una muerte súbita, alrededor de 2 años. Y depende mucho el tipo de muerte, depende mucho la relación que se tenía con la persona que murió, y es alrededor de 2 años. Cuando me dicen, oye, es que mi mamá sigue muy deprimida por la muerte de mi papá. ¿Y hace cuánto murió tu papá? Hace 6 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvieron casados? 58 años. Es normal que siga deprimida. ¿Por qué? Porque en primer lugar se murió su compañero de toda la vida. El señor con el que vivió, y cuando se acostaba, dormía ahí y veía, como digo yo, el bulto. Además, hay una confrontación, ya se murió él, ahora sigo yo. Es muy duro la muerte de un ser querido, y más cuando es por algo súbito, como te dije hace rato. Bueno, que tengas un excelente fin de semana. Estuve encantada platicándote de lo que son las pérdidas. Cualquier cosa que necesites, por favor, búscanos a través de contacto@tanatología.org.mx.